Una noche de hace tiempo, en casa de José María Pérez Gay, en la colonia Roma, la conversación en espiral alrededor de la mesa de la cena se prolongaba en busca del amanecer. En todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros. Y ahora Fuentes sostenía que los libros verdaderos de cabecera son aquellos de los que uno puede recitar la primera línea, y entonces yo me acordé de que vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, y me atajó Héctor Aguilar Camín por acá, porque acá vivía mi padre. Y entonces Fuentes citó con el aplomo de Sir Laurence Olivier en las tablas de Old Vic, "It was the best of times". Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, recitó Gabo, y un coro respondió, "La vorágine", José Eustacio Rivera. Y entonces Gabo, con su voz bien acentuada de croupier de feria, que reparte los números de la lotería, agregó que mejor memoria había que tener para la letra de los boleros, y con precisión de relojero suizo que no equivoca ni bielas ni contrapesos melódicos, entonó: "Tú que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí", y miró a todos desafiante en busca de alguien que adivinara el nombre del compositor, pero cayó el coro. "Los compositores", dijo Fuentes, "porque son dos, Homero y Virgilio Espósito". Y Álvaro Mutis, su mano que alisaba la melena blanca y que siempre hablaba de guapos de tiempos idos: "¿Te acordás, Carlos, que cuando te presenté a Gabito, que acababa de llegar desde Nueva York con Mercedes, bien apaleados en un tren cogido en Nuevo Laredo, de aquellos mismos viejos trenes del norte que jadeaban cargados de soldados y soldaderas? Me dijiste, me parece raro ese tipo". Y estalló Álvaro en carcajadas capaces de espantar el sueño de los vecinos de los otros pisos en la alta madrugada, y que de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. Y Chema, al que yo recordaba de pelo largo hasta los hombros en nuestros días de Berlín, citó otra vez a Jaimito von Doderer, y entonces Álvaro, llamando cariñosamente Jaimito a Jaimito, expresó con otra carcajada la opinión de que se necesitaba el aliento de un atleta de pentathlón para subir las escaleras del Struthof, la novela más célebre y pesada de Jaimito. Y preguntó Fuentes cómo Álvaro y yo nos habíamos conocido. Y fue que Álvaro me visitó en Managua en los años de la Revolución para cobrar al gobierno, en nombre de la Paramount, de la que era agente, la deuda de unas películas pasadas por el sistema sandinista de televisión. Le dije simplemente que no teníamos dólares, no se preocupó, y más bien terminamos hablando de la zarina Alexandra Fyodorovna, presa en la fortaleza de Ekaterimburgo y ejecutada por los bolcheviques con su esposo, el zar Nikolai Alexandrovich, y toda su familia, drama que Álvaro contaba con sentimiento de poeta porque era monárquico, confeso, y de esa plática salió convertido en un confeso monárquico sandinista. Y me preguntó entonces Álvaro con vocerrón de ventarrón cómo había conocido yo a Fuentes, y conté que lo conocí, pero no nos conocimos en el año de 1971. ¿Cómo es eso?, preguntó Gabo, alzando las espesas cejas de matorral. Fue que en Viena asistí al teatro al estreno de Todos los gatos son pardos con María Casares en el escenario. No, el estreno del Tuerto es Rey, corrigió Fuentes. Bueno, lo que sea. Fuentes estaba en un palco lateral cercano al escenario con sus padres, ellos sentados y él de pie, los brazos cruzados en el pecho, repitiendo los parlamentos con movimiento de los labios, como si fuera el director de escena o al menos el apuntador. Y en el palco había también una mujer muy bella, una aparición o un falso recuerdo mío ahora. Y abajo en la platea yo me hallaba sentado al lado de Carlos Monsiváis. Veníamos los dos de un congreso de juventudes en Salzburgo, donde conocimos a don Helder Cámara y a Bruno Kreisky, y Monsiváis me prometió
una entrevista al día siguiente con Fuentes, pero nada se pudo. Y luego se fueron los dos a Venecia a presenciar la filmación que hacía Luchino Visconti de Muerte en Venecia, ya se sabe, con aquel Dirk Bogarde maquillado por el barbero bajo el sol de la playa, en sus ojos la última visión del bello ángel de la muerte que era John Andrensen en el papel de Taslio. Pero ¿quién iba a decirlo? Pasarían años, hasta los años de la Revolución, cuando por fin nos encontramos, la historia de una amistad mucho más vieja que la que marca un primer encuentro, porque la verdad es que nos conocimos en 1963 o 1964, a mis 20 años, cuando tras bajar las escaleras de la librería El Sótano, cerca del Caballito, donde los libros se exhibían sobre tablas sin cepillar, como en una feria de remate, me hallé con el breve tomo de Ágora publicado por la editorial Era, que leí esa noche en mi habitación del Hotel Regis que se llevó el terremoto, desvelado y deslumbrado, y salí al día siguiente en busca del número 815 de la calle Donceles, un patio muy oscuro, unas escaleras ruinosas, una dirección que no existía, como un día busqué en Buenos Aires el número 8 de la calle Corrientes, segundo piso, ascensor, que tampoco existía. Y propuso Fuentes de pronto a los de la mesa que cada quien dijera cuál era su poema preferido de Rubén Darío, que nunca faltaba en esas conversaciones. Y Gabo, que estaba con la barba en la mano meditabundo, dijo que el poema más grande que se había escrito en lengua castellana era Lo Fatal. Y entonces yo recité: y la carne que tienta con sus verdes racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Y Gabo me corrigió: con sus frescos racimos. Y hubo una discusión de si eran frescos o verdes racimos, y fue Chema a la biblioteca por el libro correspondiente, y Gabo tenía razón: frescos racimos. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Y me miró Héctor con desconsuelo: un nicaragüense no debería nunca equivocarse al citar a Rubén Darío, si lo aprenden desde que van a la escuela de párvulos. Y yo dije entonces que no solo los escolares, también recitan a Rubén Darío en las cantinas y le atribuyen poesías ajenas, de manera que los bohemios piensan que el brindis del bohemio que tanto le gusta a Carlos Monsiváis, por mi madre, bohemios, era obra de Rubén Darío. Pero quien verdaderamente lo escribió es Guillermo Aguirre y Fierro, que nació en San Luis Potosí y pertenece a su libro Sonrisas y Lágrimas, año 1942, dijo Fuentes. No, dijo Gabo, nació en El Paso, Texas, en 1915. Pero esa discusión quedó allí, y yo dije que esos bohemios nicaragüenses empedernidos también pensaban orgullosos de ser colegas de Rubén Darío, que era suyo aquel otro poema sobre guapos que igual recitan los declamadores. Conversaban unos criollos de guapos de tiempos idos, ayer hombres, hoy leyendas, con temblor de aparecidos. Parece de Borges, dijo Gabo. Pero es de Luis Escagria, dijo Fuentes. Un poema gaucho. ¿Quién más en el mundo sabe quién escribió el brindis del bohemio? ¿Quién más conoce a un poeta que se llama Luis Escagria? Carajo, dijo Álvaro, y volvió a estallar su carcajada, y los ecos de las risas escapaban, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños, y ya clareaba el día.